muchos elementos para tomar en cuenta. Primero, está regulado en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, por ahí del 69C al 69H. Segundo, es un procedimiento que tiene muchas bondades y beneficios desde su interposición. ¿Por qué? Porque con la pura interposición ya hay una pausa en los plazos que juegan contra el personal auditor que tiene, como bien sabrán los que estamos aquí, que tienen pues metas o no metas, llamémoslo, pues sí, límites temporales para emitir resoluciones a efecto de que éstas adquieran vigencia y no así se vaya a actualizar pues por ahí una caducidad, ¿no? En la emisión de la resolución. A veces, y yo creo que es algo que ha revelado la práctica, la solicitud del acuerdo conclusivo, cuando es un tema de probanzas, como el ejemplo que señala Mario, pues ha permitido al personal auditor, al personal que está revisando la contabilidad de un contribuyente, pues le permite quizá darse el tiempo correcto para una valoración y una exposición realmente fundada y motivada del material que le está presentando un contribuyente. No me quiero adelantar mucho, la verdad es que sí son como que muchos bemoles en este procedimiento, pero aún así es un procedimiento muy sencillo. Primero, la temporalidad siempre va a ser antes que exista una resolución ya notificada. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser durante los procedimientos fiscalizadores, pero únicamente aquellos que señala el artículo 69C, que es el artículo 42, fracción 2, fracción 3 y fracción 9. Y bueno, otros, hay por ahí algo de comercio exterior que después les va a explicar un poco Mario, pero en estricto sentido en el Código Fiscal de la Federación habla de que la oportunidad y la procedencia del acuerdo conclusivo se va a dar durante un procedimiento de fiscalización que esté fundamentado en la fracción 2, 3 o 9 del Código Fiscal de la Federación, o sea, en visita domiciliaria, gabinete o en revisión electrónica, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta figura? Muchas veces existen personas, existen empresarios, pagadores de impuestos, que al momento de estar siendo revisados se dan cuenta que quizá por ahí su contabilidad no estaba tan ordenada o simplemente no coinciden con la valoración que le está dando el personal que revisa, y entonces el solicitar un acuerdo conclusivo los va a acercar principalmente al titular de la autoridad que está fiscalizando la contabilidad, y a partir de ahí podemos empezar con, si me permiten decirlo de esta manera, pues un estire y afloje. ¿Por qué? Porque el acuerdo conclusivo no solamente es para desvirtuar observaciones, sino que también abre una ventana para que los contribuyentes, en su caso, puedan regularizar su situación fiscal. Entonces creo que es importante hablar de estas dos vías. En el acuerdo conclusivo puedo venir a desvirtuar, puedo venir a regularizarme o inclusive puedo hacerlo de manera híbrida. Puedo venir a regularizar y puedo venir a desvirtuar. Ahora, ¿es forzosamente el acuerdo conclusivo un procedimiento que deba concluir o abarcar todas las observaciones que existen durante un procedimiento fiscalizador? La respuesta muy concreta es no. El procedimiento de acuerdo conclusivo puede permitir, es tan generoso y tan bondadoso que da la pauta de que yo como contribuyente decida qué desvirtúo o por qué me regularizo, o en su caso ambos supuestos, pero también en qué, en qué no va a transigir el procedimiento, o sea, en qué no va a llegar a un punto de acuerdo, ni la autoridad va a bajar su observación, ni el contribuyente va a regularizarse porque él tiene un criterio o una postura fija respecto de un artículo o de alguna operación o de algún criterio, alguna resolución, etcétera. Entonces, en el acuerdo conclusivo se puede suscribir de manera parcial o total. Vamos a pensar que, la consecuencia lógica de que haya un procedimiento de fiscalización es llegar a determinar al contribuyente un crédito. Sin embargo, como estos procedimientos de fiscalización de los que estamos hablando garantizan el derecho de audiencia de un contribuyente previo a la emisión de un crédito fiscal, se genera por ahí un espacio, ya sea en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones, donde el contribuyente por ley pueda desvirtuar las observaciones que está precisando la autoridad. Esa es la ventana, esa es la portería donde entra el acuerdo conclusivo.
¿Por qué? Porque yo, contribuyente, ya tengo conocimiento de cuáles son las observaciones que tiene la autoridad sobre mi contabilidad y ahora yo puedo acercarme. No hay que perder de vista estas dos ventanas de las que le hablé en un principio, el desvirtuar y el regularizarme. Y hay que tener en cuenta que las observaciones pues vienen generalmente desglosadas por impuestos. A lo mejor unos depósitos, unas deducciones. Digo, el gran grueso o en general siempre es, básicamente es así. Se observan depósitos y se descargan, y se descartan deducciones. Entonces, vamos a tratar de desmenuzarlo en esta plática de una manera un poquito más particular. ¿Qué pasa cuando en mis deducciones yo, contribuyente, tuve a lo mejor cuatro proveedores? Bueno, cuatro proveedores de distintas facturas y yo sé o estoy cierto que en el año 2017 recibí los servicios de tres o de dos, pero también sé y estoy cierto que en aquel momento otro contador que estaba en la empresa me sugirió que para no pagar tantos impuestos, pues metiera yo por ahí unas facturas que pues realmente solo existieron en papel. A lo mejor eso, o mejor dicho, eso pasa muchas veces en la práctica y es un momento muy, muy, muy trascendente para los contribuyentes el decidir qué voy a hacer dentro de mi acuerdo conclusivo. Si tengo 5 proveedores observados en mis deducciones, yo sé y tengo todos los elementos, tengo todas las huellas, tengo toda la rastreabilidad de una operación, no solamente por el soporte documental que tengo en mi contabilidad, lo que marca la ley 28 del Código 33 del reglamento, sino también porque tengo correos electrónicos, porque tengo manuales, tengo cotizaciones, tengo actas de cuando me reuní, no sé, un sinfín de cuestiones adicionales a la contabilidad. Y entonces yo decido en mi acuerdo conclusivo mostrarle a la autoridad con elementos adicionales que sí llevé a cabo las operaciones que pretende descartar en razón de que a lo mejor uno de los proveedores pues está en el listado del 69B, ¿no? Y qué feo que a lo mejor mi proveedor, que pues realmente sí me emitía facturas, pues por una indebida asesoría o por la situación que sea, acabó en ese listado. Pero yo como empresa o contribuyente que le di efectos al comprobante fiscal, tengo ahí la oportunidad de demostrar que sí llevé a cabo la materia de la operación. Pero no hay que olvidarnos que habían por ahí otras 2 facturas emitidas por 2 proveedores, que el empresario, el contribuyente, la persona física, a razón de una asesoría en 2017, 2016, pues tuvo a bien adquirirla, comprarla, etcétera, pero esas operaciones no se llevaron. Bueno, yo como contribuyente también en el acuerdo conclusivo puedo buscar regularizarme por eso. Quizá también tengo por ahí unos depósitos que pues yo estoy consciente de que no voy a encontrar el soporte documental que ampare a que corresponden y sin embargo, y sin estar obligado, pero yo como contribuyente decido regularizarme. ¿Qué beneficios voy a tener ahí en la regularización? Pues la condonación de multas. La condonación de multas al 100% en la primera suscripción del acuerdo conclusivo y bueno, después vamos a caminar conforme lo marca la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Entonces, y digo, y aunque se escucha muy técnico, yo les puedo asegurar que este artículo, esta figura, como solamente está regulado en 6 artículos, así se pensó, así se planeó, para hacerlo con mucha flexibilidad. Y el no ponerse un supuesto o un artículo por cada supuesto que pudiera acontecer dentro del mismo procedimiento, permite que PRODECON, en su expertise, pueda hacer que la negociación vaya caminando, porque es muy importante lo que dijo Mario. Si yo como asesor o como contribuyente quiero venir al acuerdo conclusivo buscando que Prodecon como un tercero con poder de dominio me diga que yo tengo la razón, pues no es la ventana correcta. No estoy diciendo que Prodecon no te pueda apoyar, solo no es la ventana correcta. Hay que ver a Prodecon pues como un todo, pero con varias ventanillas. Por ahí tengo el servicio de queja, por ahí tengo el servicio de representación legal, por ahí tengo inclusive la consulta, etcétera. Pero particularmente en el acuerdo conclusivo, Prodecon funge como intermediario, testigo y facilitador. Entonces no va a determinar a quién le asiste o no le asiste la razón. Pero al mismo tiempo tampoco va a permitir que pasen pues cuestiones incoherentes o incongruentes a la luz del derecho, por un lado, ni tampoco va a permitir o va a ser mirón de palo si hay una arbitrariedad por parte de la autoridad.
Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Quizá dentro del propio procedimiento fiscalizador y hablando de un tema de desvirtuar, Prodecon coincide en que los elementos con los que aporta el contribuyente pudieran, en su caso, ser suficientes para que la autoridad acepte bajar, como lo llamamos coloquialmente, esa observación de su procedimiento fiscalizador. En tanto que a lo mejor la autoridad de manera arbitraria, por no decir caprichosa, irresponsable y bueno, muchos otros calificativos que pudiéramos usar en la práctica, decide no aceptarlo. Y a pesar de las insistencias y gestiones que hace Prodecon como facilitador e intermediario de este procedimiento, pues la autoridad dice, no, no coincido con el criterio, mi postura es firme y es fija. Bueno, si bien puede pasar otra ventana como es la representación legal posterior a la determinación de un crédito, pues Prodecon quizá pueda por ahí emitir un pronunciamiento cuando hay una violación grave y evidente de los derechos del pagador de impuestos en el procedimiento, en el propio acuerdo conclusivo, que van a hacer o van a quizá pueden subir como servir como soporte y apoyo en la defensa del propio contribuyente. Entonces, hasta este punto, hablando de cuestiones de desvirtuar, yo creo que, bueno, y ahorita Mario lo va a comentar, que es muy importante traer a colación, porque en la práctica sí lo vemos, el contenido del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y cómo es que el acuerdo conclusivo ha hecho match para que los E2, las empresas que, bueno, los contribuyentes que dieron efectos a comprobantes aparentemente apócrifos, pues puedan encontrar en esta cápsula pues el desahogo o la oportunidad para decir, oye, ¿sabes qué momento autoridad? Yo no entiendo qué tienes tú con el EFO, pero mis operaciones sí se realizaron. Punto final. Y en el plano de la regularización tampoco es obligatoria y tampoco tiene que ser total. Es más, ni siquiera estás obligado a hacerla parcial. Tú puedes venir al acuerdo conclusivo y regularizarte por aquello que consideres que debes regularizarte y nada te va a obligar a que te regularices por la totalidad de la partida. Vámonos a ISR, por ejemplo. Volviendo al tema de las facturas, yo puedo venir y decidir, ¿sabes qué? Yo estoy consciente de que hay dos facturas ahí que no estuvieron correctas, yo me regularizo, autoridad, dame la oportunidad de regularizarme, pero no estás obligado tampoco. Es muy bondadoso el acuerdo conclusivo, le permite al contribuyente decidir qué va a hacer dentro de un procedimiento fiscalizador, entiendas, desvirtuar o regularizar, y todo ello, pues obviamente trae beneficios. ¿Por qué? Porque si yo acudo al acuerdo conclusivo antes de irme a pelear a un juicio, suponiendo o estando pensando en un proyecto que se va a firmar de manera parcial, quiere decir que el acuerdo conclusivo no se ocupó de todas las observaciones, sino solamente de algunas, pues para empezar el desvirtuar observaciones ya va haciendo que se aminore quizá el crédito fiscal que te van a determinar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues también inclusive tú en juicio pues ya no vas a garantizar por una cantidad tan elevada, sino que una que ya bajó. E inclusive, suponiendo que el asunto no pudiera ser ventilado en el área de representación legal de Prodecon, pues inclusive quizá los honorarios pues disminuyan. Yo realmente no sé mucho cómo funciona eso con los abogados particulares, pero entiendo que a mayor crédito, pues obviamente mayor pago de honorarios. Pero bueno, principalmente por el tema de la garantía. Entonces, por eso es que hacemos mucho la invitación. Y aparte, también es muy importante comentar que, pues, como Prodecon funge también o es partidario de la difusión de la cultura contributiva, lo que ha buscado es que esta figura optimice los procedimientos de fiscalización para que no se hagan litigios, perdón, incansables, desgastantes, que parten a lo mejor de un recurso administrativo, posteriormente a un juicio, agotando todas las carpetas incidentales que pudieran haber en para posteriormente esperar una sentencia después de varios meses, y posteriormente quizá esperar un amparo, una revisión o ambos, y quizá ya cuando esto se resuelva, pues ya va a ser incobrable, o no sé, muchas cuestiones de ese tipo, que bueno, lo que se hace es buscar también que se optimice, que el contribuyente, que si estuvo omiso en su cumplimiento de obligaciones, pues se encuentra un beneficio en la regularización, y aquel que no está obligado a pagar algo o una determinación de una autoridad, pues tenga la oportunidad de demostrar por qué no está obligado a hacer ese pago. Entonces, no sé, Mario, si a este punto quisieras tú comentar o compartir algo. No te escucho, amigo.
Ahí estoy. Gracias. No, está genial. De hecho, comentaba yo, quizás lo que falta tocar es ese punto fino en cuanto a cómo ven las autoridades que un contribuyente presente el acuerdo conclusivo. Y lo digo, Aaron, porque yo no sé cómo te vaya en Coahuila, pero muchas veces un contribuyente llega con nosotros en la primera intención o en el primer contacto que tiene con Prodecon, y cuando le decimos, podemos iniciar un procedimiento de queja, o cuando vienen con un procedimiento fiscalizador, le decimos, podemos ofrecerle la figura del acuerdo conclusivo y le explicamos las ventajas, la primera pregunta que tenemos es, oiga, ¿y la autoridad no va a tener represalias por haber venido a Prodecon? Y la respuesta contundente es no. Yo no he conocido de un solo caso en el cual exista una represalia. Desgraciadamente sí he sabido que de repente una autoridad le pregunta al contribuyente, oye, ¿por qué tuviste que ir a Prodecon y no lo solucionamos aquí? Sí, lo he visto. Pero también la respuesta es muy sencilla. Si el contribuyente tuvo que acudir a un tercero, es porque con la autoridad no se estaba resolviendo. Y a veces quienes le preguntan eso ya es porque ahora sí ya le están atendiendo directamente al contribuyente, y para mí eso ya es una ganancia. Cuando un contribuyente ya es atendido directamente por la autoridad, para mí ya es una ganancia, porque quiere decir que la autoridad ya está enfocando, ya está poniendo sus fuerzas en ese procedimiento en específico que tiene en concreto con ese contribuyente particular. Y lo digo por lo siguiente, en todos nuestros procedimientos no nos vamos a preguntarle al auditor, no nos vamos a preguntarle a la persona que está desarrollando la visita. Vamos y tocamos las puertas directamente del administrador, del director general de fiscalización, del titular del área de fiscalización en los organismos o o con las autoridades fiscales coordinadas. Y bueno, eso creo que es una de las ventajas particulares también del acuerdo conclusivo, porque tenemos una comunicación de alto grado, es decir, quienes vamos a comentar la situación del contribuyente es el representante legal con capacidad para obligarse, porque uno de los requisitos del acuerdo conclusivo es que tenga poder general para administración o para actos de dominio, es decir, el de pleitos y cobranzas no nos sirve. Nos interesa quién toma las decisiones, quién puede definir, quién puede acordar. Y por su parte, las autoridades exigimos la presencia del administrador. En este punto quiero contestarle a Rodolfo Flores, que nos dice, oye, al momento en que a mí me inician una solicitud de información, ¿qué servicio me puede aportar la Prodecon? Y recojo la pregunta de Alfredo, digo de Rodolfo, y recojo un poco tus comentarios, Aaron. Lo primero que hay que distinguir es qué tipo de solicitud de información tenemos. La autoridad te puede requerir información en diversos momentos, en múltiples procedimientos. Uno de ellos incluso es la carta de invitación. Y hemos visto que cada vez más las cartas de invitación o los oficios de invitación que envía la autoridad son más robustos, es decir, traen menos fundamentación, pero señalan un poco de más obligaciones. Anteriormente nada más la carta de invitación consistía en que nos decían, oye, hemos visto que tienes omiso a esta obligación. Y ahí se quedaba. Ahora de repente hemos visto, oye, te invito a una reunión, incluso a través de una plataforma virtual, para que me justifiques tu comportamiento atípico en este rubro. Ah, ok. Una ventaja que tenemos actualmente en la fiscalidad mexicana es sobre todo bueno, ya la autoridad cuenta con mucha información. Digo que es una ventaja por lo siguiente, la autoridad con toda esa información debería evitar causar molestias innecesarias a los contribuyentes y solamente requerir información en los casos en que efectivamente exista algo atípico o alguna cuestión que conforme los antecedentes que tiene o la experiencia que tiene pueda hacerle presumir que el contribuyente es sujeto de alguna facultad de comprobación. Y quizás con el ánimo de hacerlo más sencillo, invitarlo a que lo justifique. Pero esa es una solicitud de información. En esa solicitud de información, Rodolfo, no procede el acuerdo conclusivo, pero como lo dijo Aarón, podemos ofrecer el servicio de asesoría, es decir, qué es lo que puede hacer el contribuyente ante ello, cuáles son los alcances. Podemos ofrecerle la oportunidad de que un asesor de Prodecon se constituya con él en la visita que va a tener con la autoridad, que puede ser en calidad de observador, es decir, ir únicamente a certificar que no va a suceder ninguna cuestión ajena a lo que a la autoridad le corresponde en su ánimo de orientar y asesorar al contribuyente en el debido cumplimiento de sus obligaciones. Y puede también ser el procedimiento de queja. Hemos visto que en muchos procedimientos de carta de invitación la autoridad solamente dice, oye, advertí que tienes omisiones. ¿Cuáles? ¿En qué rubro? ¿De qué manera lo advertiste? Oye,
Supe que tienes comportamientos atípicos en el rubro de impuestos sobre la renta del ejercicio 2018. ¿Cuáles? Y dentro de toda esa invitación te dicen, acude con información y documentación. Pues sí, pero no puedo acudir con información y documentación para aclararte la situación que tienes, porque no me estás diciendo qué rubro o en qué concepto tienes la duda, cuáles son los números que te están saltando. Por lo tanto, cuando yo acudo directamente contigo, cuando yo me conecto a la aplicación, pues estoy en un estado de incertidumbre que no me permite conocer a qué me enfrento. Por lo tanto, no sé qué información, qué documentación. Y ahora sí que debe recordarse que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente también es ley federal y establece dos cuestiones que a mí me parecen importantísimas. El artículo cuarto dice que es derecho de todos los contribuyentes el que las autoridades le generen ayuda en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a sus derechos. Y en el artículo 2 una fracción que establece que en todas aquellas actuaciones en que deba intervenir un contribuyente deben llevarse a cabo de la manera menos onerosa posible. Y esto no solamente tiene que ver en cuanto a la cantidad de dinero que deba invertir en ese procedimiento, sino en cantidad de tiempo, en cantidad de recursos, en cantidad de todo lo que puede el contribuyente invertir para poder atender ese procedimiento. Todo debe ser de la manera más ágil, más sencilla. Otro tipo de solicitud de información que realiza la autoridad es en procedimientos de devolución. Tampoco en estos procede el acuerdo conclusivo, pero sí procede el servicio de asesoría y el servicio de quejas. Hemos visto en los procedimientos de devolución, Aarón, y no me vas a dejar mentir, que de repente la autoridad solicita información bastante que incluso no relaciona ni razona cuál es esa relación con la solicitud de devolución. A mí me ha sorprendido que de repente piden, oye, dame los celulares de los socios. Caray, ¿esto como para qué sirve? Para que tú puedas conocer la procedencia de la evolución. ¿Le vas a hablar a un socio para saber si efectivamente aportó esa cantidad? O dime tú, como para qué es. Oye, tráeme una relación detallada de todas las operaciones con esos proveedores, e incluso te dicen, y haciendo cruces de información. Caray, oye, a ver, espérate. Si el 28 me dice que yo debo llevar contabilidad y que dentro de mi contabilidad vienen los papeles de trabajo, pero son los papeles de trabajo que yo hago. De ahí a que tu autoridad me digas cómo confeccionar un papel de trabajo, ya es otra facultad que la ley no te ha reconocido. Y entonces en esos procedimientos también cabe el procedimiento de queja. Dentro de las siguientes pláticas en las cuales vamos a hablar de criterios, como se los anunciamos desde la primera emisión, hay un criterio que nosotros tenemos con motivo de esas devoluciones, específicamente en materia de IVA, donde se identificaron diversas prácticas indebidas de la autoridad. Y en esas reseñamos estas cuestiones que si bien es cierto la autoridad lo ejecuta dentro de un procedimiento en el cual el contribuyente está solicitando algo, no porque el contribuyente lo solicite y lo merezca, le va a permitir a la autoridad que requiera toda la información que él quiera, como si fuera un procedimiento de visita sin haber ejercido sus facultades. O que lo haga como un buscapiés para aventar preguntas que solamente tratan de obtener información de una manera más sencilla que en un procedimiento de fiscalización. Entonces, Rodolfo, tratándose de estos casos, no procede el acuerdo conclusivo, pero sí proceden otros procedimientos como son la asesoría, reitero, y el procedimiento de queja. Rodolfo, en los casos de solicitud de información y documentación que se encuentra referida con la fracción segunda del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es decir, las revisiones de gabinete, es ahí donde entra el acuerdo conclusivo. Pero no solo entra el acuerdo conclusivo, porque una revisión de gabinete lleva todo un procedimiento. Inicia con una notificación en el cual te informan a ti cuál es la información y la documentación que tienes que aportar, en dónde la tienes que aportar, el tiempo en que debe ser aportada. A partir de ese momento nosotros podemos empezar a brindar el servicio de asesoría. Si un contribuyente desconoce cómo atender una revisión de gabinete, el servicio de asesoría es el que le queda al dedo para efecto de poder acompañarle y decirle cuál es el siguiente paso. Cómo tienes que aportar la información, en qué momento la tienes que aportar, cuándo surte efectos la notificación, las cuestiones más sencillas hasta las más complejas, a través del servicio de asesoría les podemos ayudar.
el servicio de quejas. Oye, Mario, fíjate que resulta ser que la autoridad me notificó que tenía que llevar la información y documentación y cuando acudió a su oficina no me la quiso recibir porque no la llevaba en copias certificadas. Ah, ok, vamos a iniciar un procedimiento de queja para pedirle a la autoridad que me justifique por qué no te quiere aceptar la información. Ah, ok, entonces podemos aportar el servicio. Oye, que ya llegamos al oficio de observaciones. En ese momento es probable iniciar con el acuerdo conclusivo. Y en ese acuerdo conclusivo, Rodolfo, entonces ya aplica todo lo que ha venido diciendo Aarón. Entramos con una propuesta. Uno de los, fíjense, esta parte es muy importante y me encanta el foro para decirlo. Yo he identificado que muchos contribuyentes se quedan solamente con los 6 artículos que refiere Aarón del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, los acuerdos conclusivos además se encuentran reglamentados en los lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de PRODECON, también publicados en el DOF, con fecha 27 de mayo del 14. Y en ese hay un artículo que a mí me parece indispensable para cualquier contribuyente que quiera presentar un acuerdo conclusivo, y es el artículo 99. El artículo 99 de los lineamientos establecen de manera puntual cuáles son los requisitos que deben traer. Y en las últimas fracciones señala 3 cosas. Una, la mención y la identificación de los puntos en los cuales el contribuyente se encuentra inconforme. Es decir, ¿cuál es la materia que nosotros vamos a ver en el acuerdo conclusivo? Contribuyente, dime tú qué es con lo que no estás de acuerdo de lo que calificó la autoridad. El segundo de los puntos es ¿qué calificación pretendo yo que le dé? Es decir, no basta con decir en qué me encuentro inconforme, sino cómo la autoridad debía verlo. Vamos a poner un ejemplo, tratándose de ingresos. Oye, estoy inconforme porque la autoridad me está presumiendo ingresos porque ubicó en mi contabilidad registros de préstamos que no tienen documentación. Y entonces dice él que me los va a presumir como ingresos, pero son préstamos. Y entonces el primer punto es ese. El segundo punto es, a ver, la autoridad tiene que considerar que se trata de préstamos. ¿Por qué? Porque tengo mi contrato, porque además reuní el estado de cuenta de la persona que me prestó en el cual se advierte la transferencia, se advierte que sale de su cuenta, se advierte que entra a la mía. Se advierte que me la te traigo mi estado de cuenta en el que se advierte incluso el concepto, ahí dice préstamo de Aarón hacia Mario por 100,000 pesos. Y entonces yo te demuestro que de uno y del otro lado es préstamo. Por lo tanto, la autoridad tiene que considerar que son préstamos. Y el punto final es los términos precisos con los que pretende el contribuyente que se suscribe el acuerdo conclusivo. Es decir, en este momento es cuando llegamos y decimos, ¿te quieres casar conmigo? Así de preciso tiene que ser un acuerdo conclusivo. Entiéndase, no es el, oye, quiero vivir una vida junto contigo y quiero poder hacer una familia. Bueno, sí, pero ¿me vas a dar niño o no? Bueno, sí, pero ¿te vas a casar conmigo o no? Bueno, sí, pero ¿vamos a firmar sí o no? Y entonces tiene que ser preciso. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Ah, entonces tiene que ser la autoridad, que la autoridad reconozca que la cantidad de 1,000,000 de pesos corresponde a préstamos y porque por lo tanto no son objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Punto. Fíjense cómo a través de estos 3 elementos, la identificación, la forma en que yo propongo que se vea y los términos precisos del acuerdo conclusivo, podemos lograr una solicitud eficaz y efectiva dentro de esta posición. Y es así como nosotros a través del acuerdo conclusivo, Rodolfo, podemos ayudar en estos procedimientos de solicitud de información y documentación. Voy a aprovechar ahorita para también comentar, ahorita respondemos a Silverio, pero voy a acercarme un poquito a la pregunta o al comentario que nos hace Fernando, que nos dice, oye, en devoluciones me han pedido hasta los estados financieros de mis proveedores, que para que mi devolución camine más rápido. Y efectivamente, esto sucede en los procedimientos de devolución, Fernando, incluso sucede en las visitas domiciliares, revisiones de gabinete, que ya nos están pidiendo información que por hecho ni por derecho debo yo poseer. Y pareciera que las autoridades están encaminando a los contribuyentes a que realicen actividades que no les corresponden. Nosotros hemos visto muchísimos procedimientos, Aarón no me va a dejar mentir. Aarón estuvo en el área de acuerdos conclusivos en oficina central, o sea, por Aarón pasaron infinidad de acuerdos conclusivos. Y la cosa es, de repente las autoridades señalan, oye, pues yo no veo que tu proveedor
haya tenido activos durante ese ejercicio, por lo tanto, no te pudo haber prestado los servicios. Y, oye, autoridad, ¿y qué es lo que quieres? Pues que me acredites que tuvo activos. Ah, caray, a ver, espérame, ayúdame a entender. ¿A quién estás haciendo la visita? ¿A mí o al proveedor? Y otra segunda pregunta, ¿quién es la autoridad? ¿Tú o yo? Porque si yo soy autoridad, entonces tengo facultades para requerirle. Pero tú eres autoridad. ¿Qué pasa si nosotros de repente, cuando la autoridad nos hace este tipo de cuestionamientos, le decimos, oye, autoridad, considerando que tienes facultades, te pido que ejerzas las facultades que tienes para que hagas una compulsa con el tercero y le pidas a él la información que pretendes que yo te dé? Y entonces, si la autoridad no la hace, nosotros ya podríamos decir en un procedimiento, si es que esto llega a un crédito, decirle ahí, oye, tribunal, espérame, yo le pedí a la autoridad que lo hiciera porque yo no contaba con esa información, me encontraba impedido porque la ley no me concede mis facultades y nadie está obligado a lo imposible. Luego entonces, si la autoridad lo tenía y estaba en posibilidad, estaba en plazo y tenía las facultades, tuvo que haberlo hecho. Y no me puede negar mi derecho a, no sé, a un acreditamiento de IVA por una actuación que él se ahorró. Y fíjense cómo nosotros a través de este tipo de cosas podemos ir encaminando a feliz término nuestras situaciones concretas. A través del procedimiento de queja, Fernando, este tipo de cosas hemos podido señalárselas a la autoridad. No te voy a mentir, no te voy a decir que con motivo de nuestra intervención ya la autoridad dice, no, sí, le voy a requerir a la otra. Pero al menos vemos que se retracta un poquito en lo que está haciendo mal para efecto de enderezar un poquito el camino y en ocasiones hemos incentivado a que la autoridad realice los procedimientos que le corresponden. ¿Por qué? Porque finalmente el procedimiento de quejas, como lo comentamos la charla pasada, pues no es un procedimiento en el cual yo pueda obligar a las autoridades. Yo les recomiendo, yo trato de estar vigilando. Hay el eslogan de Prodecon es protege, defiende y observa. Una cuestión es que Prodecon tiene que estar observando y tiene que estar levantando la mano para decir las autoridades están actuando mal por aquí, las autoridades están actuando mal por acá, a efecto de invitarles también a ellas a que conduzcan de forma correcta todas sus operaciones. Hasta aquí veo, Aarón, que pusiste ahí una Sí, pero digo, me gustaría, digo, ya al final tocarlo un poco porque creo que vale la pena ya para cerrar la conversación. Ahorita sí hay unas cosas que quisiera yo compartir, si me permites, Mario. Nada Adelante. más ahí un par de temas que son bien importantes, ya hablando pues de la procedencia y qué se puede hacer, etcétera. Como bien dice Mario, y está ahí en el 99 de los lineamientos. Bueno, ahora sí, ¿cómo hago mi solicitud, no? En los lineamientos que regulan las facultades y atribuciones de la Procuraduría, particularmente en el artículo 99, se habla o expone cómo se debe hacer o redactar la solicitud de acuerdo conclusivo. Yo lo que siempre comento en algunas pláticas es que hay dos maneras: lo haces en escrito libre con base en ese artículo, repito, 99 de los lineamientos que regulan las facultades de Prodecon, o descargas el formato que también está en la página de Prodecon. Y las cuestiones que ya sean un poco más detalladas, pues únicamente lo vas incorporando anexos a este formato, a esta solicitud. Ahora, ¿qué es lo que me urgía comentar o precisar? El acuerdo conclusivo es tan flexible que inclusive las propuestas pueden ir evolucionando. Digo, vamos a hacer un poco la analogía de lo que es un juicio. Pues en un juicio lo que no dijiste en tu demanda o lo que no ofreciste como prueba, pues ya no hay manera de incorporarlo, salvo casos excepcionales, como puede ser una prueba superveniente o algo por el estilo, ¿no? Pero que esté muy justificada su incorporación. Sin embargo, en el acuerdo conclusivo, al menos en la práctica, lo que hemos visto es que a veces en la interacción de la autoridad, el contribuyente, por un lado, se le pueden venir más ideas a la cabeza de cómo demostrar la realidad de una operación, e inclusive también, como lo dice Mario, han salido muchas sugerencias que muchas veces quizá corren a cuenta de Prodecon y también del contribuyente de, bueno, a ver, esta autoridad, ¿por qué no haces una compulsa? Autoridad, ¿por qué no solicitas una información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Y muchas otras cuestiones que van sumando a esta balanza o a esta báscula y que permiten hacer que los asuntos de acuerdos conclusivos lleguen a buen puerto. Aquí hay elementos muy importantes, digo, para que se den una idea de este universo del acuerdo conclusivo. Están, por ejemplo, el que Prodecon, pues obviamente puede hacer los requerimientos que necesite, ya sea la autoridad fiscalizadora, como quizá otro tipo de autoridades. Vamos a hablar quizá de recaudación, quizá de jurídico, cuando necesitamos algún informe o algo por el estilo, servicios al contribuyente, no sé.
Pero también hay otros elementos que son importantes, como el hacer o gestionar que la autoridad haga una compulsa, haga una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las mesas de trabajo son elementos completamente, pues vamos a llamarlo de esta manera, que abonan mucho a la fácil interacción entre autoridad y contribuyente. Y quisiera explicar un poco por qué. En primer lugar, a veces es un poco más difícil plasmar por escrito una idea, y a veces un poco más difícil que el otro entienda exactamente, o la otra parte comprenda exactamente lo que quiere decir algún personaje en particular. No vamos a poner etiquetas, pero muchas veces esta redacción parte de lo que un empresario, un representante legal, le dijo a un abogado que plasmara. Entonces, quizá ahí ya se va fisurando un poco la riqueza de una explicación, y eso, todo esto puede ser perfectamente subsanado en una mesa de trabajo, porque la experiencia revela que no hay nadie que conozca mejor la operación de su empresa que pues el dueño de la misma, o el propio contribuyente, mejor dicho. Entonces, cuando nos hemos sentado en mesas de trabajo, que ya no estamos pues intercambiando papeles, sino ya es estar cara a cara con la autoridad, y el contribuyente, ya quizá esté silenciando un poco a las personas que lo acompañan. O sea, el contribuyente expone cómo es su operación, por qué elige una ruta A y no una ruta B o una ruta C, cómo ejerce él pues su economía de opción, su autonomía de voluntad, las razones por las que lleva a cabo tal o cual contrato, por qué decide traer cosas del sur quizá para su operación, o viceversa, del norte, etcétera, etcétera. Pues entonces ya se hace mucho más transparente la comunicación, y a veces ahí salen muchas otras sugerencias. Quizá la autoridad, al escucharlo, diga, bueno, si entonces tú lo haces de esta manera, me podrías proporcionar tal documento, y el contribuyente gustoso corriendo va y lo proporciona a los 5 o a los 6 días. Entonces, beneficios, y sí quiero meterlos en una sola canasta, beneficios importantes en el procedimiento de acuerdo conclusivo: suspensión de plazos, condonación de multas cuando se regulariza un contribuyente al 100% en la primera suscripción, las propias mesas de trabajo que permiten una interacción pues más enriquecedora, más fluida, y obviamente la flexibilidad de que la oferta puede ir evolucionando y no quedarnos estancados en algo así como, pues esta prueba no la ofreciste en tu escrito de solicitud, pues ya no la puedes ofrecer. O sea, esas cuestiones son las que se trataron pues de liquidar en esta figura novedosa, para que fuera realmente viable la transacción entre autoridad y contribuyente. Ahora, ¿qué sigue después de que yo ya presento mi solicitud de acuerdo conclusivo? Por Ministerio de Ley se suspenden plazos, PRODECON de inmediato y a través de medios electrónicos, telefónicos, etcétera, informan a la autoridad que hay una solicitud de acuerdo conclusivo, no para que la autoridad suspenda sus plazos, porque estos se suspenden por Ministerio de Ley, sino más bien para que ya tengan el radar y ya procuren no mandar a hacer otro tipo de gestión, como puede ser una notificación. Bueno, de ahí la autoridad tiene 20 días para contestar y decir si acepta o no casarse, como lo dice Mario, con el contribuyente, o si acepta, pero en qué términos, o qué es lo que piden. Y como repito, no hay una inquisición ni por parte de PRODECON ni por parte de la autoridad. Vamos a sentarnos a dialogar, vamos a sentarnos a escuchar al contribuyente que tiene algo que decir, siempre y cuando estemos en el entendido de que partimos de la buena fe de un contribuyente, porque también vale la pena mencionarlo. Si el asesor legal, el asesor contable o el propio contribuyente buscan encontrar en la figura del acuerdo conclusivo un medio para entorpecer las facultades de auditoría de nuestras autoridades fiscales, pues la verdad es que pues al no existir elementos para llevar a cabo la figura, pues el procedimiento se cierra mediante un acuerdo simple de cierre. Es decir, no se va a firmar nada. Sin embargo, aquellos contribuyentes como los que estamos presentes en el foro y todos los que ustedes representan, se acercan porque están ciertos de que hay una indebida valoración por parte de la autoridad de las pruebas que están aportando, o están ciertos de que tienen más elementos para abonar, o están ciertos de que tienen buena fe para regularizarse, pues pueden encontrar
inclusive el beneficio de la parcialización en cuestión de impuestos sobre la renta, pueden encontrar, bueno, la reducción de multas que ya la comentamos, pueden encontrar espacios para que la autoridad los escuche y la propia autoridad en muchos casos, pues quizás sugiera qué son los elementos que necesita y, bueno, el contribuyente darse ideas y hacer que esto pueda caminar. Entonces, bueno, posterior ya a una contestación, ya ahí vamos a ocupar, porque también nos regimos por el principio de inmediatez, vamos a ocupar más remesas de documentación en la medida que Prodecon detecte, como técnico especializado en materia fiscal y atendiendo a su expertise, que sí puede ser viable la evolución de un acuerdo conclusivo. ¿Esto qué quiere decir? Prodecon no remite remesas sin ver qué es lo que está remitiendo. Ya llegamos a esta segunda etapa de la contestación. Ya vimos qué es lo que la autoridad acepta, no acepta o inclusive necesita que sea aportado por el contribuyente, porque muchas veces pues ello se revela de la lectura de la propia contestación. Entonces, el contribuyente, si a mí me trae una manifestación, cualquiera que sea su naturaleza, pero no abona a lo que está diciendo la contestación, no está en concordancia, no está en sintonía con lo que queremos buscar, que es pues esta alternativa de solución de controversias sin tener que agotar un juicio, pues entonces Prodecon también puede requerir al contribuyente para que lo que aporte haga realmente factible la suscripción de un acuerdo conclusivo y no así, pues hacer lo que conocemos como remisitis, que nada más es, ¿qué me trae el contribuyente? Y te va a autoridad, luego la autoridad contesta y te va a contribuyente. No, Prodecon está muy atento y vigilante. ¿Qué está aportando? ¿Qué está manifestando? ¿Está atendiendo lo que la autoridad está diciendo? No lo está atendiendo. Y de la misma manera para el otro lado de la moneda. A ver, ojo, la autoridad, vamos a pensar en qué puede hacer la autoridad. Puede aceptar o rechazar o hacer un híbrido de aceptación y rechazo, dependiendo. Si la autoridad viene y me acepta, perdón, si la autoridad rechaza, pero no me da los motivos y fundamentos de su rechazo, yo no me voy a voltear con el contribuyente, le voy a requerir nuevamente a la autoridad que me explique debidamente, de manera fundada y motivada, por qué no acepta la propuesta. Pero ¿qué creen? De la misma manera, si la autoridad nada más me contesta sí acepto al contribuyente cuando firmamos, tampoco, porque el procedimiento de acuerdo conclusivo también se rige por el principio de transparencia, vamos a ir corriendo a firmar. Es más, inclusive ahí lo que voy a hacer es nuevamente requerirle a la autoridad, pero ahora preguntarle, ¿por qué estás aceptando? ¿Qué estás valorando? ¿Qué fue lo que viste en la propuesta del contribuyente? ¿Y cómo te hizo match con las disposiciones legales fiscales aplicables? Y entonces sí, ya yo como Prodecon veré si facilito la suscripción o si tengo que requerir alguna otra cosa. Si el contribuyente dice que ya se regularizó, oye, pues preséntame tus constancias de presentación de declaraciones y en su caso de pagos o de disminución de saldos, no sé. Entonces, la figura del acuerdo conclusivo, en palabras muy, muy sencillas, es flexible, es transparente, se busca que sea inmediata y tiene que partir siempre de la buena fe de ambas partes para llegar a un consenso o transigir en una negociación. No sé si a este punto, creo yo que sí vale la pena comentar, Mario, cómo trabajamos los asuntos pues de 69B, por ejemplo, o no sé si quieras dar algún otro ejemplo. Yo traigo en las láminas un acuerdo conclusivo que suscribí hace poco, creo que a finales del mes pasado, y la verdad es que me gustó mucho porque el contribuyente como que ocupó un poco de todo. En primer lugar, tenía por ahí, como pueden ver en la lámina, unos ingresos observados por 6,000 pesos. Y entonces el contribuyente, pues ni se peleó, dijo, a ver, esos 6,000 que traen ahí, yo me regularizo. Entonces ahí estamos hablando de una regularización por ingresos no registrados. Pero luego nos vamos a las deducciones rechazadas, traía casi 49 millones, como ven en pantalla. ¿Y qué hizo ahí el contribuyente? Eran, si mal no estoy, 4 o 5 proveedores. Entonces, de estas deducciones rechazadas, que están poco arriba de los 48 millones, empezó por proveedor. Entonces, el primer golpe que le da a este rechazo es de aproximadamente 4 millones. Y digo, la verdad es que
Ahí lo que el contribuyente hizo es explicar ante Prodecon exactamente este proveedor que le hacía, pues básicamente era limpieza, desasolve, no sé, cuestiones de esta índole para lo que hacía el contribuyente, que está relacionado con la lámina, cobre, cuestiones de extracción de metales y formulación de metales, etcétera. Saben que por aquí, por el norte, se da mucho eso. Y ya que explicó estos servicios que estaban facturados, pues empezó a aportar documentos que ustedes los van a ver, más o menos, si se alcanza a ver, por ahí con incisos 1, 2, 3 en romano, todo lo que el contribuyente se le ocurrió aportar para abonar. Estamos hablando de fotos de evidencia, sus pólizas, transferencias, comprobantes fiscales digitales. Van a ver ustedes elementos que sí pertenecen a la contabilidad y elementos que no, pero que el contribuyente aportó. Inclusive con algún proveedor lo que aporta son las quejas de los clientes, las propias quejas de sus clientes que tenían y las tenían documentadas o habían hecho por ahí una devolución de una lana o algo. También lo aporta como prueba. Bueno, ahí baja 3 millones. Y luego da otro golpe de aproximadamente 13 millones. Digo, ya es un poco más fuerte. Y bueno, ahí era otro proveedor y básicamente la misma mecánica, perdón, la misma mecánica, explicar qué fue lo que hizo y todos los documentos que comienza a aportar el contribuyente. Digo, más que nada traer este ejemplo a colación en qué nos ayuda, pues quizá visualizar que sí es posible. Perdón, se me olvidó decir. Los proveedores que está desvirtuando estaban en el listado de 69B. Lo que me explicaba el contribuyente en su momento es que es de esas empresas que realmente sí prestan servicios, pero aprovechando su infraestructura y su capacidad económica, etcétera, etcétera, pues por ahí también se dedican a emitir unas facturas, o no sé si no atendieron los procedimientos 69B, etcétera, etcétera. Y bueno, el contribuyente, pues como estaba seguro de que sí le había facturado, pues como vemos, cantidades millonarias, pues se pone a aportar todo lo que en su universo, en su imaginación se le ocurrió, escritos, reclamos, pólizas de seguros, muchas cuestiones. Y ya finalmente da un golpe de 20 millones que también logra desvirtuar. Entonces lo que estamos viendo es que el contribuyente bajó casi 4 millones, luego casi 13 millones y luego casi 20 millones. Entonces, bueno, ustedes son contadores, pues rápidamente verán que sí es un porcentaje, pues bastante representativo de lo que hizo. ¿Qué más me gustó? Que por ahí quedaban dos proveedores y con toda sinceridad el contribuyente dijo, ¿sabes qué? De esos proveedores, no te voy a decir qué hicimos, pero me voy a regularizar. Entonces, lo que hace el contribuyente es decide regularizarse por esos proveedores. El IVA, pues obviamente, y las retenciones, pues las enteró de inmediato. Sin embargo, en el ISR aprovechó la buena fe del acuerdo conclusivo y lo que hace es pedir que se le permita en parcialidades. La parcialización la lleva al máximo y se va a 36 parcialidades y la autoridad contable que se regularizara, pues de inmediato se lo concede. Y bueno, vemos al final del día cuál fue también su beneficio de condonación de multas por las cosas que se había regularizado y vemos por ahí que son casi 2 millones de multas. Entonces, entre millón y millón, la verdad es que el contribuyente se fue muy satisfecho con este procedimiento de acuerdo conclusivo. No esperaba que pudiera encontrar tantas bondades. Dice que él pensaba que iba nada más a venir a pagar en parcialidades todo lo que debía y que si le iba bien lo iba a lograr, pero realmente vemos que desvirtuó casi un 80% de sus observaciones, que eran de 40 y tantos millones, y aparte le quitaron todas las multas por lo que se regularizó, y aparte lo que pudo parcializar se lo llevó hasta 36 parcialidades. Entonces, bueno, son cuestiones que son muy atractivas para muchos. Aquí estamos hablando de una empresa pues con operaciones más significativas, pero también les puedo comentar que hay contribuyentes que están en quizá un régimen más sencillo, como sueldos y salarios, régimen de incorporación fiscal, que de verdad, y se los comento, creo que aquí tengo una tabla de una propuesta de multas. Bueno, no, disculpe, me equivoco. O sea, esta sí es una propuesta de condonación de multas, de un contribuyente, pero no, realmente lo que yo les quería compartir es que tenemos un contribuyente que es persona física y lo voy a decir en palabras bien sencillas, pagó como 5,000 pesos regularizándose y se llevó y las multas condonadas fueron casi 70,000 pesos. Entonces el contribuyente igual venía, pues se fue muy contento, muy satisfecho de haber acudido a la Prodecon a solicitar su acuerdo conclusivo
Y a lo que quiero llegar con estas dos comparaciones es que el acuerdo conclusivo pues no discrimina ni régimen, ni capacidad contributiva, ni utilidad, ni nada por el estilo. O sea, lo puede solicitar realmente desde un contribuyente, diría, pues, un contribuyente con obligaciones administrativas más sencillas, como también tenemos, porque en áreas centrales se maneja mucho, pues los famosos grandes contribuyentes. Entonces, por eso es la invitación para que vean, y en todos operan y aplican los mismos beneficios que da la figura. Perfecto, Aaron, felicidades, está padrísimo eso. Pues mira, ha llegado la hora y enseguida de nosotros sigue Miguel, tiene un programita, entonces yo creo que hasta aquí llegamos. No sin antes responder a Silverio y Armando. A Silverio, pues Silverio, Prodecon en materia de cancelación de certificados de sello digital tiene una actuación bastante favorable, puesto que nosotros a través del procedimiento de queja requerimos cuál es aquella situación que ha impedido a la autoridad resolver favorable la aclaración del contribuyente. Y nos han tocado cuestiones en que el contribuyente nos dice no me notificaron nada, oye, me notificaron una cuestión que yo no actualizo, oye, no me han resuelto la aclaración, y en todos esos casos a través del procedimiento de queja logramos solución. Entonces yo te invito, Silverio, que si tienes un caso específico me escribas o le escribas a Aarón, creo que nuestros correos están en el banner, si no ahorita te los pongo en el chat, y ya te dirigimos con la delegación correspondiente. Eres de Tlaxcala, entonces la delegación que le corresponde a Tlaxcala es Puebla. Y finalmente, Armando, pues en realidad, ¿qué pasa si te piden más información de lo que en el oficio? Tratándose de una revisión de gabinete, la autoridad tiene facultad para requerir mayor información y documentación. Tratándose de visitas domiciliarias, puede requerir información y documentación. Cuando ya estamos dentro del acuerdo conclusivo, todo ello va a suceder en un aspecto de ganar-ganar. Es decir, nos han tocado asuntos, y yo creo que Aaron puede ser también testigo de ello, en los que el contribuyente dice, mira, no estoy obligado a traerte eso, pero si eso me ayuda a que suscribamos un acuerdo conclusivo, aquí está. E incluso yo he visto, Armando, que hay contribuyentes que nos traen, oye, mira, parece absurdo, pero traigo un correo electrónico en el que él me dijo que me iba a entregar el material a tal hora y además traigo los controles de entrega de aquel proveedor. No es mi documentación, no es mi obligación ir a pedírselo a aquel, pero si eso te permite a ti conocer que efectivamente esa operación existió, aquí está. Oye, he visto también, oye, mira, no me toca a mí revisar lo del que mi contribuyente esté localizado, pero ya hablé con los representantes y aquí está su constancia de que ya solicitó una verificación de domicilio, ya está localizado. No es una cuestión que yo tenía que haber hecho, pero en el acuerdo conclusivo vamos a decir todo se vale. Y en la cuestión ganar-ganar, el contribuyente no está obligado a que si la autoridad le dice, oye, pero me falta conocer eso, esté obligado a aportarlo. No hay una obligación, es un acuerdo. Es un acuerdo que se rige por dos principios. Uno de ellos es la buena voluntad de las partes, es decir, ambos quieren venir a consensuar. Y la otra, como bien lo dijo Aaron, la flexibilidad en cuanto a lo que se puede hacer. Por eso el procedimiento de acuerdo conclusivo está regido solamente en 6 disposiciones del Código Fiscal de la Federación para que tengamos amplitud de hacer aquello que veamos en favor de una situación particular. Y bueno, pues no sé si tengas algún comentario adicional, Aarón. Creo que agotamos bien. No pudimos tocar los puntos de 5A y de 69 y te pido que en la próxima charla, dentro de 15 días, tomemos 10 minutos de la cuestión de los criterios para efecto de abordar en estos dos temas específicos, para no dejar a nuestros amigos con esa duda. Aarón, Claro que ¿algún comentario? sí, rápido, nada más viéndolo del otro lado. Igual si un contribuyente se acerca al acuerdo conclusivo y su único argumento o alegato o manifestación es que no tiene porque que el código fiscal no exige tal o cual información presentarla a la autoridad, no es que nosotros descartemos su situación, porque realmente lo que realmente hacemos es encaminarla, no va a proceder el acuerdo conclusivo si nada más venimos con una postura fija de interpretación. En todo caso, pues ya sería terreno, ahora sí, donde haya un tercero con poder de dominio, que sería, pues, por ejemplo, un juicio, donde si se dirima la controversia, realmente el acuerdo conclusivo, sí, insisto, tiene que ser de buena fe de ambas partes. Y en cuanto a la aceptación que tiene aquí en Coahuila, pues la verdad es que sí, sí ha sido muy, muy buena por parte de las autoridades. Entonces yo me despido, quedo a la orden de todos, cualquier situación, y te entrego el micrófono, Mario, atento a la siguiente invitación. No, pues ya como tal concluimos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta hora, los esperamos dentro de 15 días, vamos ya a traer algunos criterios de comité,
y sobre todo vamos a abordar estos dos temas que quedaron pendientes. Y bueno, pues gracias a la comunidad CTI, muchas gracias a Miguel y pues nos vemos en la próxima emisión. En contacto, estimado. Interesante todos estos temas y veo que los compañeros también ahí estuvieron bastante participativos por acá. Pues nos estamos viendo en unos 15 días nuevamente con Prodecon, con los delegados Veracruz y delegado Coahuila. Excelente, Mario. Nos vemos, que estés muy bien, Miguel. Saludos a todos. Gracias, buen día, buena semana. Pues bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutitos. Nada más les comento, nuestra oficina central, toda la zona no hay luz, así que